Uno. Bueno, don Alberto, usted comentaba. Sí, está, el otro día hablábamos de los libros de Daniel Burstein. Y hay uno que circulado mucho entre nosotros y otro que vos tenés y yo tengo y vos no tenés. En ese Yo otro, voy a tener los tres. bueno, sí, 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 ya viene. en ese otro me he encontrado una pregunta, es decir, me he encontrado una respuesta a una pregunta que nadie se ha hecho. Bueno. ¿Por qué al llegar los españoles a América no se tiró Europa entera sobre América? ¿Por qué no? Pues no fue esto lo que pasó, don Alberto. ¿Qué fue? No, es que La prueba es que América es toda, exceptuando el norte, es hispánica. No, bueno, pues, pero está Brasil. Lo de Brasil es una cosa, un convenio que el Papa está. yo creo tener una respuesta. Es que el poder hegemónico era de España en ese momento. Claro, Bueno, sí. A veces en el mar tenían problemas con Inglaterra. todavía no había empezado a tener. No había empezado la No, espera, bien, bueno, por eso ocurre en el siglo Entonces, XVI. Sí, Pero- por eso, así que sí era. Don Alberto, con no- Felipe Es II que empezó a les voy a declinar. explicar. La respuesta de esto es que hubo para los demás países europeos algo más importante que el haber venir a encontrado unas islas en el Pacífico, el Atlántico. en el Atlántico. Bueno, es que eso Y se es... tiraron sobre el sur de África a llegar a Asia por el este, por el oeste. Era más importante llegar, la ruta que Portugal había descubierto para llegar a la India y a China, que irse a explorar unas islitas que los españoles, pobladas por gente desnuda. Sí, puede ser. A Europa no le interesó. Además, Europa se lanzó. ni siquiera se imaginaban la magnitud del territorio. Pues claro, bueno, pero es una pregunta que uno nunca se ha hecho. Unos años antes, los portugueses habían quebrado, habían doblado la punta de África, y habían seguido hacia el este y habían llegado a Asia. Es decir, se había encontrado una ruta marítima para Asia. Entonces no les interesó. Perdón, esa es la respuesta de Bush. La respuesta mía. Ah, la tuya. bueno. Ah, ya, bueno. No, pero la pregunta... Yo creí que era la de Bush. Pero es que leyendo a Bursti, Sí. me doy cuenta de que esa es la respuesta. Ya. Se lanzaron como locos, ¿a dónde? A lo que ellos querían, que era negocios con Asia. Y habían encontrado una ruta marítima para llegar a Asia. ¿A quién le iba a interesar ponerse a explorar unas islas de gente desnuda ahí en los alrededores de Cuba? No les interesó. Sí, no, la Y respuesta España dijo, pues... puede ser. No, yo estoy... digamos que lo que estoy tratando de medir es la relatividad de el tiempo relativo. Quiero decir que usted dice que nunca Europa... el nunca, ¿cuánto duraba el nunca en esa época? Me refiero a que Pues si ¿cuántos tenía años tardaron los ingleses? No podían ir por mar. Era meterse por lo que eso No, Alberto. El punto está en que la mitología original del viaje de Colón Una pregunta muy interesante. ¿Cuánto duraba el nunca en esa época? es que don Alberto, la mitología de la época giraba alrededor, digamos, del viaje de Colón. Era que se buscaba eso, pero por el Atlántico, viajando hacia el oeste. No. Claro, Colón era, perdón. Ah, bueno, Colón. No, por eso, Colón fue el primero que se tiró hacia el oeste. Sí, por eso, don Alberto, Bueno, pero sí. espérate, una vez que se establece que existen estas islas, no queda, en el momento que se establece que esas islas existen,
inmediatamente se forman dos tendencias. Una, que era la de creer que se estaba cerca de China, por ejemplo. Bueno, que es lo que quería Colón. Lo que creía Colón. Claro. Pero la otra no, porque incluso los geógrafos de la época eran mejores que lo que Cristóbal Colón era como geógrafo. Y la distancia ya se sabía que era mucho más larga. Es decir, yo creo que ya en los tiempos No, pero sí, Colón se tropezó con el nuevo territorio. Esa es la realidad. Eso Él que no vos- estaba pensando. Para eso que vos estás diciendo, se necesitó que Vasco Núñez de Balboa viera el Océano Pacífico. Pero, Alberto, Que eso ocurrió cuando ya Colón había muerto. no, Sí, claro. pero lo que Claro. pasa es que hay un periodo durante el cual no está claro que está la masa continental al frente. Pues por eso, por algo el continente... Pues eso es lo que te estoy diciendo. Eso es. Es decir, la razón es que no se cree que exista la... Oíme, es No, más, no, pero también hay otra cosa, es que eso es ignorar que existía también un conocimiento nórdico de América del Norte. Y ellos No se ignora, es que vikingos. ignoraban que existía. ¿Acaso los nórdicos estaban comunicándole a los del sur lo que encontraban? no se lo comunicaban, pero ya habían navegado por todo esto. Sí, por bueno, ellos. bien. Oye, mira, una Pero pregunta. usted sabe que yo una vez leí la historia de un rey juto que recibió como regalo de un súbdito de él una cabeza de jirafa. O sea, un rey juto es un rey danés, pero en una época remotísima. O sea que el vínculo de los nórdicos con el sur tampoco es que era leve. No, ellos recorrieron todo. Era una humanidad de navegantes. Sí. Pero, Y los viajeros terrestres que habían iniciado, como terrestres. claro, seguro que los No eran marcianos. no, terrestres. Polo. Sí, claro, Marco. Claro, es contemporáneo de Colón, digamos, más o menos. Bueno, pero pero perdona, Marco Polo está en el siglo XIII, Sí, claro, mucho antes. Sí, en claro. 1200. no, Alberto. ¿Cómo? No, Sí, no, pero no. sí fue antes. Bueno, fue antes, pero no así como. No tanto. Es que eso es lo que digo. Sí. Pero vea, no. Fue en a el ver, siglo de no, yo me estoy 1200, refiriendo, 1300. Alberto, a los mercaderes de ámbar, por ejemplo, que llevaban el ámbar hasta China, viajando. ¿Por dónde? Viajando. ¿Por dónde Marco Polo? No, don ¿Por Alberto. la ruta de Marco Polo? No, en absoluto. Marco Polo se coló en la ruta de la seda por el sur, mientras que los varegos, que son los vikingos del este, que se desplazaron hacia el este, junto con los eslavos crearon lo que es Rusia y antes de eso exploraron la ruta. Y la prueba es que a Marco Polo donde llegó fue China. No, y los varegos llegaron a China, el ámbar lo vendían en China, el ámbar del Báltico. El tamaño de la tierra, es decir, cuando usted piensa en que ya los europeos del norte sabían la distancia que había. ¿Sabían que la Tierra era esférica? Por supuesto. ¿Cómo por supuesto? ¿De qué? ese ¿Sabían cuento de qué? Que la Tierra era esférica. Eso es viejísimo. La humanidad estaba ya convencida que la Tierra es esférica. Sí, bueno, pero por lo Marco que- Polo, digo yo. No, lo que yo te No, ya no. desde la época, es decir, Sí. ya se había llegado, era una conclusión. Qué interesante. Ya ¿verdad? Tito Yo Lucrecio. no me había hecho esa pregunta. Ah, no, sí, pero Tito no- Lucrecio Caro, del que yo hablaba aquí en el año 55. Ya nadie dudaba de que la cuando Tierra murió, fue después. ya había escrito que la Tierra era esférica. ¿Qué? Tito Lucrecio. Lucrecio ya había escrito que la Tierra era esférica y se hacía preguntas sobre el problema de la gente que vivía al otro lado. Que no se caían. No. Es que lo que pasa es. Ay, Ya había una convicción de que la Tierra es esférica. Y el tamaño. Es decir, aún más, ¿cuándo surge la convicción? No, es que. más o menos en la época en que Marco Polo regresa de China. No, yo creo que antes. No, Entonces, No, de acuerdo con por lo esto que te está- dije sí, más sí. o menos. No, es que una cosa Como es. no había periódico de tiempo, Sí, no hay- no, claro, ni no había- emisoras de radio. Óyeme, todavía. A ver. En tiempos de Hitler había unos consejeros esoteristas de Hitler que estaban convencidos y hablaban de eso oficialmente, que la Tierra es hueca, que el universo es hueco.
¿Serio? No es cuento. Así que si en 1943 todavía había idiotas que creían eso, imagínense lo que debe haber costado que el común de la gente se entendiera la felicidad de la Tierra, pero los sabios, los geógrafos, los físicos... Pero póngase a pensar que no existía el canal de Suez y que la única manera de llegar a Asia era por mar. por mar, yendo por el sur. Por eso es tan importante el viaje de Marco Polo. Y por eso las cruzadas son tan importantes, porque las cruzadas eran para eso, para llegar a Asia a hacer negocios. ¿Qué cuento rescatar? Pero Alberto, y Alejandro Magno que fue a la Juela, no Sí. hombre. Sí, sí, claro. Es decir, no llegó a China porque murió de una enfermedad, pero muy joven. Sí, sí, sí. No, Por eso es que ese es curioso. Mira, la pregunta que creo que es más inquietante que la tuya. Vos hablaste de, ¿cómo se llama? ¿El español? No. de Marco Polo, No. de Vasco da Gama. Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez, es otro No, Vasco. es otro Vasco, pero no. Vasco Núñez de Balboa. ¿Por qué intuyó? Pues tiene que haber intuido Sí. que estaba cerca de otro mar, del Océano Pacífico, cuando sencillamente entonces- desarmó las naves, se las Bueno, echaron ¿por al qué? hombro No, y empezaron no. a caminar en el Líbano. No, porque ese día alguien pensó, señores, ¿esto dónde estamos? Es un continente. Sí, claro, ok. Pues es, Bueno. que no eran islas, que Ah, ya no, había no, un claro. continente, y empezaron a hacer las dudas de si después de ese continente había ese mar, ese continente no era Asia. Ah, no, pues claro. No, bueno, pero- sí, bueno. No, pero recuerde que Vasco Núñez de Es que- Balboa es no que lo de llamó, veras es- no lo llamó Mar del Sur. ¿Qué? Mar del Sur, así Vasco lo Núñez de llamó. Balboa no lo llamó Mar Así del lo Sur. llamó, Mar ¿Quién? del Sur, Vasco Núñez de Balboa. Sí, Sí. pero después Magallanes le llamó Océano Ah, bueno, Pacífico. pues No, no, Magallanes dio toda la vuelta. pero el hecho que le haya llamado Mar del Sur puede tener otra implicación, que quedaba al sur. Acordate que de Asia. Panamá es una línea que va de este a oeste. Por eso. Y el mar que él vio está al sur de Panamá. Claro, entonces, pero habría que ver que él no dejó escrito, creo, lo que Pero estaba ve pensando. que es interesantísima la pregunta esa. Claro. Ahora- a mí es una de las preguntas que me Hablando- atoran. ¿Por qué Mar del Sur? No, que bueno, sí, que era un continente y que entonces echemos para allá. Es que no es tan fácil. ¿Cómo sabían la dimensión de la anchura? No, era... Sí, lo que Olfato. lo que habían caminado lo sabían. ¿Cómo los que Sí, ven? claro, la anchura del Istmo de Panamá. Ah, sí, claro, pues ya ha caminado. Por eso, Ah. pero, Sí, pero antes de caminarlo, no, pero... O sea, pensé en una cosa, Vasco Núñez de Balboa no era un navegante. no. Un caminante. No, que andaba por ahí. tampoco. Era uno de los... Un tal. Ahora, No por cuál. pero hablando de preguntas de ese tipo, hay una que me leí por ahí en un texto de un mexicano. Es una novela, pero la pregunta la hace un personaje y yo creo que tiene importancia. Bíblica. No. ¿Cómo se dice? Cuando es de todo, cósmica. Cósmica, ok. Dice, el personaje lo dice varias veces. Es un hombre común y corriente, un mexicano de Chicago. Dice. ¿De dónde? De Chicago. Ah, pues, un mexicano. Un mexicano de Chicago no es común y corriente. No, yo creí que era Ah, un no, chicano. No, en Chicago debe haber como 500,000. Entonces, pero la pregunta es esta. Si la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo, ¿cuál es la velocidad de la oscuridad? ¿Cómo? Ah, bueno, claro, eso es lo primero que yo dije. ¿Cómo es? Si Pero sí que la luz es la ruptura de la oscuridad. ¿Cómo va? Ya vas a empezar a filosofar. No. Yo creo que es la misma. Porque la luz se apaga y el apagón le va llegando a uno a la velocidad en que se va apagando donde queda luz. No, por supuesto. A mí me parece obvio eso, pero después me puse a pensar en otra cosa. Ah, bueno, que eche que son. Que esa pregunta... Ni se pregunta. No, al contrario. Esa pregunta me da una respuesta a un fenómeno que ya yo sé que para el que hay explicación.
pero física muy refinada y que yo no voy a entender o si la oí no la entendí. ¿Por qué? Si el universo está lleno de faros de luz, que son las estrellas, ¿verdad? ¿Por qué entonces uno cuando vuelve a ver para el cielo no ve un parchón de luz enorme? De ahí sí tiene millones de años de estar llegando luz y sigue llegando de ahí. No, No debería haber una luz, pizarra luminosa. llega la luz individualizada de determinado planeta y la de otro planeta y de otro planeta. Porque va a llegar solo una sola luz. No, pero el rayo... No, la luz que nos llega es la del sol. No. No, a la definitiva. noche nos llega la de... No, la luz de Una las estrellas, una estrella, la luna. no. Sí, pero eso apenas. Estoy hablando de las estrellas, que hay muchas unas que son mucho más grandes que el sol. De acuerdo, pero no te iluminan a la Tierra como te ilumina el sol, por la cercanía que tiene el sol. Bueno, pero Ay, ay. cuando son billones de estrellas, entonces, señor, ¿por qué el conjunto no crea una... Chamarrón. No, pero... Es por la Una distancia, claridad. Por la distancia. Sí hay una claridad. Sí hay una claridad. Es decir, hay noches, sobre todo en diciembre, enero, que en el campo sobre todo. Había una finca en los Bajos del Toro, que la recibimos nosotros en Grupo Consolidado, y no había electricidad, ni había nada. Y en la noche, cuando era, digamos, marzo, abril, mayo, era pero como una cosa, si no veías ni tus manos. Y en cambio, diciembre, enero, se iluminaba y veías. Es decir, había una tenue, no la luz del sol, ni mucho menos, como vos decís, pero sí se iluminaba. Y veía los contornos de la montaña, del volcán Poás. Bueno, ¿y de ahí qué se deduce? Pues que sí hay luz. Sí, no, claro, pues las estrellas son... Sí. No, pero es que lo que Fernando dice es que ¿por qué tal cantidad de planetas y de No, planetas, soles, los planetas soles, no son- bueno, soles, los tal planetas- cantidad de soles, de de todas las estrellas. estrellas, Estoy hablando de... no irradian una luz enorme. Por la distancia. Por la distancia Claro, que está. están muy lejos. ¿Y por qué se gasta? ¿Vos qué crees? ¿Que es una distancia como ¿Por qué de qué? ¿Por qué se gasta? ¿Cómo? Porque Si los fotones no chocan con nada, porque se pierden. ya te metiste en física, pero en física nuclear. No. Qué vacilón, porque imagínate que en un punto del universo, de forma aislada, es para imaginarse, se produce un destello, es decir, una pequeña explosión de algún tipo que produce un destello, ¿verdad? Sí. Una estrella nova. No, ¿Cómo estoy explota? hablando de una cosa Más- un destello. Bueno. Entonces ahora, seguirle la pista a ese destello. Si vos estás a 6 metros de donde se produjo el destello, idealmente, lo ves casi simultáneamente. Pero si estás a 300.000 kilómetros, lo ves un segundo después. Sí, claro. Y si estás a 600.000, 2 segundos después. Pero Si resulta, estás a 1.000.000, no, por eso, pero Ah. resulta que no importa en qué dirección estés, lo vas a ver. Entonces quiere decir que el destello se ve de todas partes, ¿no? No, lo ves en el lugar de donde salió. Por supuesto, no. La luz llega a tus ojos procedente de donde se produjo el destello. Aunque ya ahí Pero- no esté. Ya, Aunque ya el planeta se haya ido. aunque el destello, lo que provocó eso se haya muerto, pero Sí. entonces... sí, claro, ya. Si así es. Quiere decir que el destello, su luz salió en todas direcciones. Y es como si se fuera creando una esfera que se va inflando, ¿verdad? No sé por qué le das ese carácter. Claro, porque entonces va a haber direcciones privilegiadas en el espacio. Como direcciones privilegiadas. Qué raro. Esas conclusiones. ¿Vos crees que la tuyas. estrella tira la luz en todas direcciones? Claro. Y nosotros, ¿cuál nos llega? La de enfrente. La que está allá, no la que está aquí. Sí, pero si el planeta está Bueno, girando dice que constantemente. aterricemos. Pero giró hace miles de años. Sí, Claro. Sí, claro. Y además tiene un truco, que es que eso sí lo hace de día.
para que no lo veamos. ¿Por qué no hablamos mejor de la cuadratura del círculo? No, pero no, eso es lo que estábamos haciendo. Más o ¿Es la menos. circulación del cuadrado? La circulación del cuadrado. Esto no lo va a entender nadie, ni nosotros. Por eso, ¿y qué derecho tiene a entender lo otro si nosotros no lo estamos, que lo estamos diciendo no lo entendemos?